A la historia que están a punto de escuchar, desafía todo lo que creemos saber sobre la lealtad y el amor incondicional. Es la historia de Don Roberto, un hombre atrapado en la niebla del Alzheimer, y de Max, el perro, que se negó a abandonarlo, incluso cuando la propia mente del anciano lo traicionaba. Prepárense, porque lo que sucedió esa noche cambiará su forma de ver a nuestros compañeros de cuatro patas. Para siempre. Eran las 3 de la madrugada, cuando María se despertó con un mal presentimiento. El silencio en la casa era demasiado profundo, demasiado inquietante. Se levantó y fue a la habitación de su padre, Don Roberto, un hombre de 84 años que luchaba contra un Alzheimer avanzado. La puerta estaba abierta. La cama, vacía. «Papá», gritó María, con la voz quebrada por el pánico. Buscó frenéticamente por toda la casa, encendiendo luces, llamándolo una y otra vez. La cocina, la sala, el jardín, nada. Don Roberto había desaparecido, pero no era el único. Max, el leal Golden Retriever, que había sido la sombra de su padre durante la última década, tampoco estaba. La puerta principal, entreabierta, era la única pista. Despertó a su esposo, Carlos, y a sus hijos. En minutos, la familia entera estaba en la calle, con linternas, gritando el nombre de Don Roberto en la fría oscuridad. «Llamaré a la policía», dijo Carlos, con manos temblorosas. María se sentía culpable, devastada. Su padre había empeorado mucho. A veces no la reconocía. Confundía el presente con el pasado. Pero nunca había escapado así. ¿Por qué Max no ladró? Se preguntó. El perro siempre le avisaba si su padre se levantaba. Cuando llegó la policía, el oficial Ramírez les hizo una pregunta clave. ¿Hay algún lugar que sea significativo para él? A María pensó en su padre. Había vivido allí toda su vida, había sido carpintero, había paseado por el parque con su difunta esposa, y de repente lo supo. El cementerio, dijo con la voz ahogada. Mi madre está enterrada allí. Solía visitarla todos los sábados. Estaba a 3 kilómetros, ¿Hay algún lugar que al sea otro lado del significativo pueblo. para él? Mientras iban en el coche patrulla, un frío que no era solo por la noche le helaba los huesos a María. Y si era demasiado tarde, llegaron al cementerio municipal. Los portones estaban El cerrados, cementerio. pero una sección de la Mi madre cerca está enterrada allí. estaba apartada. Solía- Se adentraron en la oscuridad, las linternas dibujando sombras fantasmales entre las lápidas. Y entonces lo oyeron. Un ladrido. No era un ladrido de amenaza, sino uno insistente, casi desesperado. «Es Max», exclamó su hijo. Corrieron hacia el sonido y bajo un sauce llorón encontraron una escena que les heló la sangre y les derritió el corazón al mismo tiempo. Allí estaba Don Roberto, sentado en el suelo, frente a la lápida de mármol de su esposa. Estaba en pijama, descalzo, temblando de frío, pero sonreía mientras hablaba con ella. «Ya llegué, mi amor. Perdona la demora. El camino estaba más largo de lo que recordaba. Y junto a él estaba Maxan. El perro no solo estaba a su lado. Cuando se acercaron, vieron lo increíble. Max había arrastrado su propia manta desde la casa y la había colocado sobre los hombros de su dueño. No solo eso, había amontonado hojas secas y pequeñas ramas alrededor del anciano, en un intento desesperado por crear un refugio y darle calor. «Dios mío», susurró María, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El oficial se arrodilló junto a Don Roberto. «¿Está bien? Tiene frío y algunos rasguños, pero está bien. Es un milagro». María se acercó a su padre, quien por un instante pareció reconocerla. Dios mío. «Le estaba contando a tu madre sobre los niños. Está muy orgullosa». Con ternura, lo convencieron de volver a casa. Max ladró suavemente y lo empujó con el hocico, como diciendo, «Es hora». De regreso, el perro no se separó de él ni un segundo, vigilando cada paso, evitando que tropezara. El oficial Ramírez, conmovido, le dijo a María: «Señora, en todos mis años,
Nunca he visto algo así. Ese perro no solo lo siguió, lo protegió. Intentó mantenerlo caliente. Es extraordinario. María miró a Max, a esos ojos llenos de una lealtad que desafiaba la lógica, y supo que había sido testigo de algo sagrado. Pero lo que no sabía es que esa noche increíble era solo el comienzo. Los secretos que estaba a punto de descubrir sobre la conexión entre su padre y ese perro extraordinario eran aún más profundos y conmovedores de lo que jamás podría haber imaginado. La verdadera historia apenas comenzaba. Los días siguientes a aquella noche fueron una mezcla de alivio y perplejidad para María y su familia. Don Roberto fue examinado por su médico, quien confirmó que, milagrosamente, no había sufrido más que algunos rasguños menores e hipotermia leve. Pero lo que más intrigaba al doctor no era el estado físico del anciano, sino cómo había logrado sobrevivir tantas horas en el frío. Debería haber desarrollado hipotermia severa, dijo el médico, revisando los resultados. A su edad, con su condición, 3 horas en esas temperaturas. Debería haber sido mucho peor. Ese perro literalmente le salvó la vida a María. Decidió investigar, instaló cámaras de seguridad discretas en la habitación de su padre y en los pasillos, no para espiarlo, sino para entender mejor sus patrones y prevenir otra escapada. Pero lo que comenzó a descubrir en esas grabaciones la dejó sin palabras. La primera noche, después de instalar las cámaras, María revisó el video antes de dormir. Vio a su padre levantarse de la cama alrededor de las 2 de la madrugada, como solía hacer frecuentemente. Pero esta vez, antes de que pudiera siquiera salir de la habitación, Max apareció en la puerta. El perro se interpuso suavemente entre don Roberto y la salida, guiándolo de vuelta a la cama, con empujones suaves de su hocico. «Carlos, ven a ver esto», llamó María a su esposo. Durante las siguientes semanas, María compiló horas de grabaciones que revelaban un patrón asombroso. Max no solo acompañaba a don Roberto constantemente, sino que parecía haber desarrollado un sistema completo para cuidarlo. Cuando don Roberto olvidaba comer, Max llevaba su plato de comida hacia el anciano, con el hocico, insistiendo hasta que comiera algo. Cuando intentaba salir de casa en momentos inapropiados, Max se sentaba frente a la puerta, bloqueándola. Cuando don Roberto se agitaba o entraba en episodios de confusión, Max se acostaba a su lado y apoyaba su cabeza en el regazo del anciano hasta que se calmaba. Pero había algo más. María notó que Max respondía a momentos de lucidez de su padre que nadie más podía predecir. El perro parecía saber, minutos antes, cuando don Roberto iba a tener un momento de claridad mental, y se aseguraba de estar cerca para aprovecharlo. Intrigada, María contactó a la doctora Patricia Moreno, una neuropsicóloga especializada en Alzheimer y en terapia asistida con animales. Cuando la doctora revisó las grabaciones, quedó fascinada. «Esto es extraordinario», dijo la doctora Moreno durante su visita a la casa. «Los perros pueden ser entrenados para asistir a pacientes con demencia. Pero esto es diferente. Max no fue entrenado, ¿verdad?» «No», respondió María. «Lo adoptamos de un refugio cuando papá todavía estaba relativamente bien. Hace 11 años, la doctora observó a Max interactuar con don Roberto durante horas. Tomó notas, grabó videos, realizó pruebas sutiles. Finalmente, se sentó con María para compartir sus conclusiones. Su padre y Max tienen un vínculo que va más allá de lo que normalmente vemos entre humanos y mascotas. Max ha desarrollado lo que llamamos cognición social interespecies, a un nivel que raramente documentamos. Puede leer el lenguaje corporal de su padre, sus patrones de comportamiento, incluso posiblemente detectar cambios químicos en su cuerpo que preceden a episodios de agitación o claridad mental. «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó María, acariciando la cabeza de Maxan. «Los perros han evolucionado junto a los humanos durante miles de años. Algunos estudios sugieren que pueden detectar cambios sutiles en nuestro estado emocional y físico que ni siquiera nosotros percibimos conscientemente. En el caso de Max, creo que ha desarrollado una capacidad casi intuitiva para cuidar a su compañero humano». La doctora Moreno le mostró a María algunos estudios recientes, perros que podían detectar convulsiones antes
de que ocurrieran. Perros que alertaban sobre cambios peligrosos en niveles de azúcar en diabéticos. Perros que reconocían episodios de estrés postraumático en veteranos de guerra. Pero lo de Max va más allá, continuó la doctora. Esa noche en el cementerio, él no solo siguió a su padre, tomó decisiones complejas al llevar la manta, intentar crear un refugio, quedarse con él, en lugar de regresar a casa a buscar ayuda. Eso requiere un nivel de razonamiento y empatía que desafía lo que creemos saber sobre la inteligencia. Animal María comenzó a entrevistar a otras personas que habían conocido a Max y a su padre a lo largo de los años. La vecina, la señora Gómez, recordaba cómo Max se quedaba sentado junto a don Roberto durante horas, cuando el anciano miraba fotografías de su difunta esposa, como si comprendiera su tristeza. El antiguo compañero de trabajo de su padre contó cómo Max había insistido en que don Roberto fuera al médico un año atrás, negándose a dejarlo en paz, hasta que finalmente lo hizo. Ese día descubrieron que tenía la presión arterial peligrosamente alta. La terapeuta de don Roberto reveló que en las sesiones donde Max estaba presente, el anciano mostraba niveles de lucidez significativamente más altos que cuando estaba solo. Una tarde, mientras María revisaba viejos álbumes familiares con su padre, encontró algo que la conmovió hasta las lágrimas. Era una carta que don Roberto había escrito años atrás, cuando su diagnóstico de Alzheimer era reciente. La había guardado en el álbum, probablemente olvidándola después. La carta decía Ann, a quien corresponda, Ann. Si estás leyendo esto, probablemente ya no recuerdo haberlo escrito. El doctor dice que mi mente se irá deteriorando con el tiempo, pero quiero dejar constancia de algo importante. Max no es solo un perro, es mi mejor amigo, mi compañero, mi guardián. Desde el día que llegó a nuestras vidas, pareció entender que yo necesitaba algo especial. No sé cómo lo sabe, pero siempre sabe cuando me siento perdido, cuando extraño a Elena, cuando el mundo se vuelve demasiado confuso. Si algún día me pierdo completamente en mi propia mente, sé que Max estará allí. Él siempre ha estado allí. Cuídenlo como él me ha cuidado a mí, Roberto. María lloró al leer esas palabras. Su padre, en un momento de lucidez y clarividencia, había reconocido el don extraordinario de Max mucho antes de que cualquiera de ellos lo comprendiera completamente. Esa noche, María se sentó junto a su padre y a Max en la sala. Don Roberto acariciaba mecánicamente la cabeza del perro mientras miraba al vacío, perdido en algún rincón de su mente fragmentada. Pero Max lo miraba con esos ojos sabios y leales. Y María supo que mientras ese perro extraordinario viviera, su padre nunca estaría verdaderamente solo. La historia de don Roberto y Max se difundió por el pueblo y luego por los medios locales. Periodistas vinieron a entrevistar a la familia. La doctora Moreno escribió un artículo académico sobre el caso, pero para María, nada de eso importaba tanto como el simple hecho de que cada noche, cuando ponía a su padre a dormir, Max se acurrucaba a su lado y montaba guardia silenciosa. 3 meses después de aquella noche en el cementerio, María instaló un pequeño cartel en la habitación de su padre. Decía simplemente: en esta casa viven 2 héroes. Uno camina en 4 patas, Ann. Y cada vez que miraba a Max, ese Golden Retriever de 11 años, con el hocico cada vez más blanco, sabía que había sido testigo de algo que la ciencia apenas comenzaba a comprender: el vínculo inexplicable entre 2 almas, una humana y una canina, unidas por un amor que trasciende la razón, la memoria y hasta la enfermedad misma. Lo que Max hizo por don Roberto no tenía explicación científica completa, pero tampoco la necesitaba, porque algunas cosas, las más importantes de la vida, simplemente son. Y eso era suficiente. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si tienes una mascota que ha cambiado tu vida, cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más relatos que tocan el corazón.